Con él llegaron los Borbones a España, el nieto del rey Sol, el nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, Felipe V de España. Su reinado es el más longevo de nuestra historia. 46 años, nada más y nada menos. Y también vio como muchos de sus hijos, 3 en concreto, llegaron a reinar en nuestro país. Luis I, Fernando VI y Carlos III, aunque de 2 mujeres muy distintas. Felipe V se casó con María Luisa de Saboya en 1701. Fue un matrimonio, como era habitual, por poderes, instigado por el rey Sol, por el rey francés, que quería lo mejor para su nieto, lo más conveniente, y esta jovencita, muy bella, muy coqueta, muy refinada, María Luisa, pues fue la elegida. Ella tenía tan solo 13 años. Dicen que la noche de bodas la pasó aferrada a una muñeca y llorando de forma desconsolada. La unión quedó ratificada en Figueras y se produjo un pequeño escándalo, pues, digno del mejor anecdotario real. Se cuenta que los 2 jóvenes quedaron flechados al verse. Felipe V era un buen mozo, era rubio, de buen aspecto, buen porte, y se enamoraron. Pero en la boda hubo un pequeño desencuentro entre las casas francesa y española, porque se había convenido que se sirvieran los platos a un 50%, la mitad francesa y la mitad españoles. Bueno, pues unas nobles españolas, enteradas del asunto, montaron en cólera, tomaron al asalto las cocinas y empezaron a ordenar que se sirvieran solo, única y exclusivamente platos españoles. La delegación francesa no pudo disimular su enojo, su enfado, y aquello estuvo a punto de dar al traste con el matrimonio. Fue tremendo. Pero en esa boda confirmada de Felipe V de Anjou, Felipe V de Borbón y María Luisa de Saboya, se comió en español, aunque seguramente se habló en francés. Llegaron los hijos, 4 en concreto, y Luis I llegó a reinar de forma efímera, bien es cierto, tan solo 5 meses. En 1721 murió víctima de la viruela, las viruelas, como decían entonces. Aquello pues proporcionó al joven rey un dolor intensísimo, unas purulencias de extrema gravedad, porque por lo visto el mal olor inundó todo el palacio real. En consecuencia, el rey, que ya había abdicado en su hijo, tuvo que retomar el trono y siguió reinando hasta 1746, cuando falleció, y ya llegó Fernando VI. Esos hijos de María Luisa de Saboya fueron mal queridos por la segunda mujer de Felipe V, por Isabel de Farnesio, la mítica Isabel de Farnesio, la que hizo todo lo posible porque su primogénito, Carlos, reinara en España, y lo consiguió, a fe que lo consiguió. Carlos III de Borbón, el rey alcalde de Madrid, y con esa historia de Felipe V y su bien amada María Luisa de Saboya, que falleció por desgracia a edad muy temprana.